Un gusto saludarlos en este martes que es de avalancha de impuestos. Mucha atención, viene IVA de 19% a la gasolina y al diésel, que por supuesto es la manera de subir el precio de todo el transporte de carga y de lo que se mueve en Colombia, inclusive alimentos. El presidente Petro, que había dicho y que protestó en la reforma tributaria de Carrasquilla, la famosa que llevó al estallido social, porque el gobierno iba a subir el precio de algunos alimentos, ahora va a subir la cadena para todos los alimentos en Colombia. Tan duro es el golpe que calcula el propio ministro de Hacienda que el impacto puede ser de 2 puntos porcentuales en el costo de vida del año entrante. Viene IVA también de 19% a todas las bebidas alcohólicas, inclusive cervezas. Viene IVA a todas las compras por Internet, las de menos de $200, 800.000 pesos a tarifa de hoy. Si usted compra en Temu, en Amazon, en Ali, todo esto estará grabado con el IVA. Viene IVA a los cigarrillos, a los vapeadores. Viene IVA a las boletas de conciertos y partidos de fútbol. Hoy no pagan, tendrían IVA en caso de que valgan más de 500.000 pesos. Viene IVA a las cuotas de los edificios de la administración, que es absurdo porque es un IVA simplemente al recaudo. Recogen la plata de los dueños de los apartamentos para que le paguen al portero del edificio, para que le paguen al jardinero. Eso también va a tener IVA. Es decir, la nueva reforma tributaria viene castigando durísimamente todo el consumo en Colombia, aunque el presidente Petro había dicho en campaña que su intención era solamente gravar, castigar a los 4.000 más ricos de Colombia. Aquí son cientos de miles de personas que van a verse afectadas. Ojo, usted va a pagar más impuesto de renta. Por ejemplo, si usted tiene un salario de más de 6 millones de pesos, el impuesto de renta le sube a 29%. Y el impuesto del patrimonio, que en teoría lo pagan solamente los más ricos, va a tener ahora una tarifa, una base más bajita, solamente 1.900 millones de pesos, no desde 3.500 que era lo que había antes. Es decir, el gobierno va a meter a pagar impuesto al patrimonio más de 100.000 familias en Colombia. Un cobro del impuesto al patrimonio que va a ser confiscatorio con tarifas que van a llegar inclusive al 5%. Solamente con impuesto al patrimonio, el gobierno espera recoger más de 2 billones de pesos. Esta nueva reforma tributaria que radicó ayer en la tarde el gobierno para tramitar este último año es la más ambiciosa de la historia y la más cínica, si me permiten la expresión, porque el gobierno no recorta absolutamente ninguno de sus gastos, ni de funcionamiento ni de contratación. Es decir, el gobierno quiere simplemente exprimir la vaca de los empleados, de los que pagamos impuestos. Ninguna de las 4 tributarias de Santos, ni de las 3 del gobierno Duque, ni la primera del gobierno Petro, eran tan ambiciosas. Esta intenta recoger 26 billones de pesos con la que intentan aceitar la maquinaria electoral para las elecciones presidenciales del año entrante. Con el argumento, entre otras cosas, de que hay que recoger plata, el gobierno termina castigando el turismo. Van a pagar IVA los turistas en Colombia. Con el argumento de que tienen que recoger plata, van a no solo a castigar los vehículos de combustibles fósiles, gasolina y diésel, sino también los híbridos que van a negociarse ahora con IVA de 19%, es decir, encarecen en teoría las energías alternativas. Si usted apuesta en Internet o ver un partido de fútbol, el impuesto será de 19%. Divorciarse va a ser más caro. Si usted intenta comprar criptomonedas, el Bitcoin deberá pagar un impuesto como si fuera hoy un activo fuera del país. Y las iglesias van a tener que pagar IVA, no por el diezmo, sino por vender todo de lo que viven las iglesias, por rifas, por eventos, por velas, por lo que sea, cualquier actividad alrededor de una iglesia también será gravada. Es una lista larga, interminable. Le sube el impuesto a los dividendos, que pasan a 30%, eliminan el incentivo de deducción en la declaración de renta por los dependientes económicos, que era un alivio. Un dependiente económico, por ejemplo, es un hijo. Aumenta al 30% el impuesto a ganancias ocasionales, nuevos impuestos a la producción de petróleo, nuevos impuestos a las cirugías estéticas. Es decir, es un larguísimo etcétera lo que trae esta reforma tributaria interminable. Si usted tenía expectativa de que el gobierno iba a terminar tranquilamente, que el gobierno iba a desistir de nuevos impuestos, se equivocó, nos equivocamos. La única buena noticia
es que tal y como están las cosas políticamente en el Congreso, esta reforma tributaria tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada. La Comisión Tercera ya anuncia que tiene 11 votos en contra de la reforma tributaria, sin oxígeno en el Congreso, pero lo están manejando de manera, y el gobierno es para eso, el gobierno es para poder. Tal y como están los trámites, parece difícil, pero no imposible para el gobierno, que por otro lado está dándose la pela para la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es decir, mañana miércoles el gobierno tiene una prueba de fuego, intenta elegir el gobierno a la doctora María Patricia Balanta, que se convirtió en su candidata para enfrentar a Carlos Camargo, a quien ven muy cercano al uribismo y al duquismo. Bienvenidos, ya les voy a hablar de todas estas carambolas políticas. Dice desde su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro que la elección de la nueva magistrada definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso. Así que por cuenta de carambolas políticas, la reforma tributaria terminará dependiendo de la elección de nuevo magistrado. El gobierno jugado en ambas, jugando duro políticamente, con votos y con mermelada, para la elección de la magistrada Balanta o del magistrado Camargo, cualquiera que sea el ganador, y también para temas de la reforma tributaria. Bienvenidos, un gusto saludarlos a este martes, que es de nuevos impuestos. Hablando de tributaria, se cayó la de Bogotá, la que proponía el alcalde Galán por falta de consenso, la retiraron, van a hablar con la gente, con los empresarios, para ambientar un mejor término y una mejor redacción alrededor del impuesto al alumbrado público, que es lo que ha generado protestas. Hablando de ello, les contaré de la protesta que hay de deportistas, de federaciones de deporte en el Capitolio Nacional, frente al Congreso de la República, en donde están protestando por el recorte presupuestal. El gobierno que quiere subir el presupuesto 10% para el año entrante, pero no quiere destinarlo a causas que no tienen que ver con sus apetitos políticos. En segundo les contaré también de la noticia de última hora, que es el informe de medicina legal que descartó violencia en la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que fue vista por última vez en su colegio, fue sepultada ya Valencia. El dictamen de los forenses dice que la causa es ahogamiento en el río Frío. Estuvo los 17 días allí sin moverse, no hay rastros de violencia en el cuerpo de Valeria Afanador. Hoy es 2 de septiembre, hoy hace 36 años fue el atentado contra El Espectador. Hay una buena noticia para el sistema de salud. El gobierno anuncia giros directos para clínicas y hospitales y anuncia que va a devolver Sanitas a los dueños originales, que son los españoles del grupo Keralty. La orden la había dado la Corte Constitucional, la estaba dilatando el gobierno. Después de 2 meses y medio y a regañadientes, el gobierno devolverá Sanitas, la primera de las EPS de ese ajedrez de intervenciones que comenzó hace año y medio. Un gusto acompañarlos en este amanecer. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Enseguida, el resumen de los impuestos, lo que viene en la reforma tributaria, las posibilidades de que de carambola el dominó de la política se comience a mover en este último año del gobierno del presidente Petro. Aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tenemos el incremento al IVA al productor fósil de gasolina o de GMS del 5 a una tarifa del 10% desde el 1 de enero del 2026 y gravar la tarifa general del IVA al 19% desde el 1 de enero del 2027. De esta manera, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaba la radicación ante el Congreso de la República de la reforma tributaria 3.0 del gobierno del presidente Gustavo Petro para recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la Nación para el 2026. El proyecto plantea alzas en el impuesto de renta para personas naturales, grava de manera más fuerte a sectores como banca, el petróleo, el carbón y elimina beneficios como la deducción por dependientes. También incluye IVA para combustibles, software, turismo extranjero y cirugías estéticas, además de fuertes incrementos en impuestos a cigarrillo, vapeadores, licores y bienes de lujo. El IVA que se coloca
a el aguardiente y el ron, que también actualmente están en el 5%, se incrementa el IVA al 19%. El proyecto también incluye IVA del 19% a vehículos híbridos, a boletas de entretenimiento, a compras por plataformas digitales, quitando la exención de compras de más de $200 y adicionando un IVA a las remesas de más de $200, a arriendos y a juegos de azar. Sin embargo, el gobierno reconoce que la reforma tributaria incrementaría el costo de vida, sumando 1,2 puntos porcentuales adicionales a la inflación. Diferentes expertos en economía y representantes de agremiaciones expresaron su opinión sobre este proyecto de financiamiento. Mauricio Salazar, experto en economía. Es histórico, digamos, no ha habido reforma tributaria aprobada en Colombia por 26 billones. Bruce McMaster, director de la ANDI. Sabemos que si hay algún bien que termine distribuyendo muy entre toda la población, los incrementos en su costo son justamente los combustibles. Ebert Moreno, director de FECOL Juegos. Estamos creciendo alrededor del 30%, o sea, con esto creo que se acaba. Nosotros para el año 2024 generamos alrededor de 436.000 millones de pesos. Jaime Alberto Cabal, director de FENALCO. Es un descalabro presentar un proyecto de ley de reforma tributaria en estos momentos cuando los colombianos lo que necesitan es ver austeridad y ajuste en el gasto del gobierno. La alcaldía de Bogotá retiró su proyecto de reforma tributaria tras varias sesiones en el Consejo donde se presentaron múltiples recusaciones e impedimentos. El distrito no logró presentarlo oficialmente. Conocemos tanto a nuestra hija que ella no salió sola y la idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de este hecho. La Fiscalía reveló las causas de la muerte de Valeria Afanador. Lo que dice este informe es que la muerte se da por sumersión, es decir, ahogada. Lo que dicen las autoridades es que la ventana de muerte se aproxima al día de la desaparición de Valeria Afanador. Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador. Es una ventana aproximada, es decir, que pueden existir algunos días donde la niña estuvo viva y posteriormente estuvo en el río. Por eso se habla de aproximación o fechas concordantes. A menos de 2 días de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Senado vive una batalla campal entre los que respaldan a María Patricia Balanta, el gobierno y su bancada, y los amigos de Carlos Camargo. Desde la bancada del Senado de la República de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa anunció que su partido apoyará al doctor Carlos Camargo. Por eso nos corresponde en el Senado proteger ese postulado constitucional y que la Corte sea integrada por unos magistrados que no tengan afinidad ideológica con el presidente Gustavo Petro. Aunque no confirmó la fecha, el superintendente de salud Giovanni Rubiano señaló que el gobierno sí va a entregar la EPS Sanitas a sus dueños luego de que el pasado 26 de junio la Corte Constitucional tumbara la intervención. Sin embargo, Rubiano cuestionó esa decisión, asegurando que las finanzas de la EPS siguen en números rojos. No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas. Pone en riesgo sus usuarios. Y entonces la Corte dice, entréguelo ya, o si no, entre en desacato, o sea, para la cárcel, ¿no? A juicio irá la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en gestión de riesgo. Ortiz, señalada por la Fiscalía de mover 3.000 millones de pesos presuntamente para sobornar al expresidente del Senado, Iván Name, deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Un trágico hecho se registra en Sevilla, Valle del Cauca. Una pareja de esposos fue retenida en la zona rural de ese municipio, transportada varios kilómetros y en jurisdicción de Tuluá, degollados con arma cortopunzante. Así lo confirmó el personero de Sevilla, John Eduardo Osorio. Una parejita ya de edad que lamentablemente pues es ultimada en la zona rural. Inicialmente son retenidos. Estos cuerpos pues fueron recogidos por una funeraria porque no suben autoridades hasta la zona. Entre la noche y la madrugada de este martes se registraron 2 graves accidentes. En Bogotá, el conductor de una furgoneta falleció al chocar contra un poste en la intersección de la calle 13 con Avenida Américas, pero el accidente más grave se registró en las carreteras del Huila, donde 5 personas murieron y 8 resultaron heridas. Capitán Edinson Fernández, delegado departamental de bomberos. Se presenta accidente de tránsito entre un vehículo de carga y una motocicleta. Civiles se acercan a ayudar para mirar cómo sacaban a una persona herida cuando al parecer pues son arrolladas por un vehículo de carga.
Nicolás Maduro dijo que el secretario de Estado Marco Rubio quiere manchar sus manos con sangre venezolana. Dijo que tiene abiertos canales de comunicación con el gobierno de Donald Trump para hacer prevalecer la paz, al tiempo que calificó la amenaza de Estados Unidos como criminal. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante. Aseguró que detrás de esta agresión se encuentra el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Son más de 1.400 las personas que han muerto y 3.100 han resultado heridas en el terremoto de magnitud 6 que tuvo lugar este pasado domingo en el este de Afganistán. Las últimas cifras publicadas esta mañana por el gobierno de los talibán añaden que 5.000 casas han quedado completamente destruidas. En Barranquilla, Colombia sigue preparando lo que será su partido frente a Bolivia este próximo jueves. Con casi todo el grupo completo, la selección que dirige Néstor Lorenzo entrenó ayer en horas de la tarde y luego tuvo atención a medios. Juan Fernando Quintero, el volante de River Plate de Argentina, habló sobre la importancia de este partido para Colombia frente a Bolivia. Creo que es el partido más importante para nosotros de la eliminatoria. No hemos tenido, los últimos resultados no se nos han dado, pero creo que de alguna otra forma hemos intentado. Y bueno, tenemos una gran oportunidad para confirmar lo que es el pase al Mundial. Estás escuchando Blue Radio.